Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien mis queridas jicocas. Hoy les traigo un nuevo video, en el que vamos a aclarar mentiras que siguen circulando, traducciones erróneas e información falsa. Además, les traigo un nuevo detalle sobre Jikok que no ha pasado desapercibido. Así que quédense conmigo hasta el final. Comencemos. Recientemente, en el aeropuerto, varias fans notaron algo curioso. Aparentemente Jimin llevaba puesta una pulsera que también tiene Jungkook. Por el color y el diseño, aunque no se ve en su totalidad, muchas K-ARMYs aseguran que se trata de un accesorio más que comparten juntos, como lo han hecho antes con otra pulsera de la marca Polik. Si esto es cierto, sería otro accesorio que comparten juntos. Sin duda, las jicocas sabemos que ellos siempre comparten todo. Así que esto no sería la excepción. ¿Qué opinan ustedes, queridas jicocas? ¿Creen que sea la misma pulsera? Déjenme sus comentarios, las leo. Ahora vamos a aclarar una narrativa que las exvecinas han estado difundiendo. Recientemente, Jimin fue acusado de hacer fanservice en el aeropuerto. Pero veamos los hechos reales. En el aeropuerto, quien mostró gestos más insistentes fue Taeyong, que iba detrás de Jungkook. No lo digo para generar hate ni para criticarlo, ya que existe una amistad entre ellos. Lo menciono porque es importante observar cómo pasaron realmente las cosas y entender por qué Jimin recibe hate injustificado. Cuando Jungkook toma la cámara para grabarse a sí mismo, Taeyong se acerca, estira el brazo, lo rodea y también toma la cámara. Incluso cuando Jungkook suelta la cámara, se ve como Taeyong pasa la mano por el brazo de Jungkook, como intentando mantener contacto. Bajo la lógica que suelen usar las exvecinas, este tipo de gestos también podría considerarse fanservice. Sin embargo, para ellas, esto fue interpretado como una demostración de pareja. Lo curioso es que Jimin, que también estaba cerca de Jungkook, no forzó ninguna interacción. Jungkook simplemente se movía hacia él de forma natural. Aún así, cuando se les vio juntos, para las exvecinas ahí sí fue fanservice. Históricamente, cuando Jungkook y Jimin han tenido gestos mucho más claros, como tomarse de la mano en aeropuertos de manera genuina, la reacción fue completamente distinta. En esos momentos, muchos dijeron que era fanservice, que Jimin estaba forzando la situación, que había que liberar a Jungkook. Pero hoy, un roce constante, un brazo rodeando, un contacto insistente, eso no se llama fanservice. Eso se llama prueba de pareja. La diferencia es clara. Cuando no es Jimin, se romantiza. Cuando sí lo es, se cuestiona. Para hacerlo aún más evidente, Dispatch publicó un reel de la interacción de Jungkook y Taeyong usando el hashtag Taekok. Como era de esperarse, las exvecinas inmediatamente tomaron esto como una confirmación de pareja. Para ellas, esto no es fanservice, sino una demostración de amor. Pero cuando Dispatch publica algo relacionado con Jikok, automáticamente se le llama fanservice. Y lo que es más importante, en más de una ocasión se ha visto que Jungkook es genuino con Jimin, su vínculo es especial, constante y real. No es forzado, es natural y sincero. A raíz de toda esta narrativa de que solo Jimin hace fanservice, las exvecinas amenazaron a Jimin. Después del incidente en el aeropuerto, una persona que aparentemente quiso hacerle daño se hizo pasar por reportera, lo cual fue confirmado por Dispatch. Como siempre, las exvecinas minimizaron lo ocurrido y difundieron mentiras, asegurando que no se trataba de Jimin, sino de Taeyong, diciendo incluso que una fan de Jimin quería dañar a Taeyong. Esto es totalmente falso. Ya que a quien intentaron dañar fue a Jimin, no a Taeyong como quieren hacer creer las exvecinas. Jimin ha recibido muchos ataques por parte de las exvecinas,
y no solo él, sino también su familia. Incluso la cafetería de su padre ha sido acosada. Ahora, lo sucedido en el aeropuerto evidencia de dónde vienen realmente esos intentos de daño. Por eso, es importante aclarar siempre estas cosas, para que no se sigan expandiendo mentiras y falsas narrativas, que lo único que buscan es validar un chip inexistente y generar ataques injustificados hacia Jimin. Realmente, hay muchos clips recortados, sacados de contexto, con malas traducciones, que muchas ARMYs nuevas pueden llegar a creer. Y justamente por eso hago este video. No para generar hate, sino con el fin de aclarar la verdad. Porque la conexión real se ve en todos esos momentos genuinos, en los detalles y en lo que no se fuerza. Y eso, queridas Jikookas, es lo que hace que su vínculo del Jikook sea tan genuino y tan especial. Mis queridas Jikookas, llegamos a la parte final del video. Gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que siempre leo todos sus comentarios. Antes de despedirme, sigamos demostrando todo nuestro amor y apoyo a Jikook reproduciendo sus álbumes Muse y Golden. Sigamos apoyándolos en cada uno de sus proyectos y dejando siempre lindos mensajitos al Jikook. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.